Ja, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Mi nombre es Andreas Rosenkrantz, yo soy profesor en la Universidad de Chile y yo tengo el placer de dar una presentación sobre el impacto de la esencia de las superficies con respecto a la tribología. Para hacerlo, yo voy a compartir mi pantalla de PowerPoint porque esa es una presentación grabada un día antes para evitar cualquier problema con la conectividad. Entonces, vamos a empezar con la presentación, impacto de ingeniería de superficies en triología. Inicialmente me gustaría presentar algunos datos y algunas palabras sobre mi background y experiencia personal. De hecho, lo estudié ciencia de los materiales en Alemania y después estaba haciendo mi doctorado en Alemania sobre el tema triología e ingeniería de las superficies. Y en 2015 yo terminé mi doctorado en Alemania y decidí hacer un primer postdoctorado en la Pontificia Católica en Santiago sobre el tema de la tribología en láminas con alta dureza. Después me cambié a California, a San Diego, para trabajar en tribología de discos duros, de discos magnéticos. Y de hecho, desde 2018 yo soy profesor en la UChile, en el Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales, con temas cloud, tribología como tema inicial. Y después vienen como nanopartículas, nanoláminas, el uso de nanoláminas en el contexto tribológico y por el tema de la ciencia de los materiales, claro, siempre la caracterización que yo encuentro súper importante para entender los efectos que estamos viendo y midiendo. Fricción de desgaste se puede encontrar en nuestra vida día a día. Tengo 6 ejemplos que ustedes conocen más o menos bien. Los primeros 3 son más de la vida diaria, los últimos 3 más de la ingeniería, y se puede preguntar cuál es la conexión entre los objetos. Si pensamos bien esa pregunta y si se puede encontrar una conexión, y la conexión es que siempre tenemos dos superficies en contacto. Esas dos superficies tienen una cierta carga normal, un cierto movimiento, una cierta velocidad. Por eso se puede definir como un problema tribología en cada componente, en cada objeto. Ahora me gustaría hacer un otro ejemplo que conocemos bastante bien. Cada día estamos usando nuestro carro, nuestro automóvil, que claro, también tenemos que llenar en la gasolinera. Y se puede pensar qué cantidad de dinero y qué cantidad de combustible estamos realmente usando. De hecho, sobre la eficiencia de la energía. Y siempre estamos perdiendo energía, claro, estamos perdiendo energía en el contacto con la calle, en el motor, por ejemplo, en los gases que estamos emitiendo, también en la resistencia al viento y al final solamente podríamos usar una poca cantidad de combustible, una poca cantidad de energía. Eso se puede transferir en algunos números. Vamos a asumir que estamos llenando el auto con 40 litros, más o menos como $50. Y ahora se puede pensar qué cantidad de dinero y qué cantidad de combustible estamos realmente usando. Y se puede hacer el cálculo y al final vamos a ver que solamente estamos usando como alrededor de 9 litros de los 40 para mover nuestro carro de un lado al otro y estamos perdiendo realmente 3 litros, que significa 33% en fricción y desgaste. Donde estamos perdiendo, claro, en los diferentes componentes del auto, y para superar las pérdidas por fricción tenemos 340 litros de combustible cada año en cada automóvil, que son más o menos
$450. En todo el mundo se puede aproximar ese número a 208 mil millones de litros de combustible que estamos perdiendo cada año. Y tenemos un aspecto futuro que también tenemos que considerar. Claro, tenemos que reducir la emisión de CO2 para contribuir para mejorar como el tema del greenhouse effect y global warming. ¿Cómo se puede mejorar fricciones de gasto? Una buena pregunta. Básicamente tenemos tres posibilidades. Tenemos el uso de aceite y lubricantes sólidos. Se puede trabajar en la ingeniería de superficies y cambios de diseño y selección de material. O se puede aplicar como un recubrimiento resistente al desgaste. Esas son las tres opciones que realmente tenemos. Creo que la mayoría de las personas piensa que el uso de aceite es la opción más simple y más útil, pero con el aceite también tenemos un problema que podemos ver en esa diapositiva, en ese diagrama. Acá tenemos un diagrama, voy a explicar bien breve el diagrama. Acá tenemos el coeficiente de fricción, que es la fuerza de fricción dividido por la carga normal. Acá tenemos un cociente relacionado con la velocidad multiplicado con la viscosidad dividido por la carga normal. Y así, acá tenemos como el inicio de la curva, tenemos un coeficiente de fricción bien alto porque estamos en la fricción sólida. Después estamos disminuyendo el coeficiente de fricción, tenemos un mínimo y después un cierto aumento con ese cociente. Ahora tenemos que explicar cómo esa curva, en el lado derecho tenemos la lubricación hidrodinámica. La lubricación hidrodinámica se puede entender cuando pensamos en las dos superficies y tenemos como una separación completa por el aceite. No tenemos contacto entre las dos superficies. Eso significa lubricación hidrodinámica. En el otro extremo, lado izquierdo, tenemos la lubricación límite. Eso es, en ese régimen tenemos como el contacto directo entre las dos superficies. Por eso tenemos un coeficiente de fricción bien alto y ese coeficiente de fricción está disminuyendo por la formación de láminas con una resistencia al corte menor. Y en el medio tenemos la lubricación mixta. La lubricación mixta se puede imaginar es una mezcla entre la lubricación límite y la lubricación hidrodinámica. Por eso, en algunos partes del sistema tenemos como el contacto directo entre las superficies y en otras partes tenemos como una película de aceite. En la lubricación hidrodinámica estamos en verde, digamos así, porque no tenemos contacto, por eso no tenemos desgaste. En la lubricación límite, claro, tenemos un alto coeficiente de fricción, también tenemos alto desgaste y la lubricación mixta es como una mezcla de los dos. La importancia de la lubricación mixta es tan importante porque la mayoría de componentes mecánicos están trabajando en esa lubricación mixta por las condiciones de trabajo, por ejemplo, la carga normal, la viscosidad o también la velocidad. Y en esa lubricación mixta tenemos como una cosa que se llama oil starvation. Eso significa no tenemos suficiente aceite en el contacto tribológico y por eso estamos induciendo como un alto desgaste y tenemos como más probabilidad para tener una falla de componente. ¿Qué se puede hacer y cuál es el problema del aceite con las técnicas o con las superficies técnicas? Acá se puede ver una técnica, una superficie técnica. Esa es una superficie que toda la industria está usando. Es una superficie con una rugosidad estocástica, como se viene del proceso de la fabricación. Y ahora se puede imaginar, estamos poniendo como una cierta cantidad de aceite, un cierto peso de aceite, estamos haciendo como una prueba tribológica, estamos midiendo el coeficiente de fricción con el número de ciclos, con el tiempo,
En el inicio tenemos el estado que siempre queremos en la industria y en la ciencia, como un coeficiente de fricción bien bajo, bien estable, pero alrededor de 1000 ciclos tenemos un cierto de aumento y eso significa que tenemos cambios significativos en contacto tribológico. Eso significa que vamos a inducir alto desgaste y la falla del componente. Ahora, ¿cuál es el impacto de la ingeniería de las superficies? Acá tenemos el mismo diagrama de coeficiente de fricción con el número de ciclos. Acá tenemos nuestra referencia, la superficie técnica. Ahora vamos a cambiar la rugosidad con un patrón. Ese patrón se puede realizar con un láser, por ejemplo. Y después vamos a hacer la misma prueba tribológica con las mismas condiciones y se puede ver como un momento de tiempo donde tenemos como un coeficiente de fricción bien bajo, bien estable. Ahora tenemos como ese aumento después de 130.000 ciclos. Eso significa que tenemos como un aumento de la vida útil de la película y de componente de un factor de 130, manteniendo un coeficiente de fricción bien bajo, bien constante. Eso tiene las consecuencias que, claro, se puede inducir o se puede mejorar la eficiencia energética, se puede ampliar como la vida útil de los componentes y se puede aumentar como los intervalos de la mantención. Bien importante, bien interesante para la industria. De hecho, cuando ustedes tienen como un contacto tribológico, también se puede monitorear las propiedades tribológicas en tiempo real. Eso se puede hacer en el laboratorio, pero esa técnica también se puede transferir en la industria. Ese es el esquema para el tribómetro. Tenemos el contacto entre una bola y un disco, tenemos una cierta capa del aceite, tenemos como un equipo eléctrico con un cierto signal eléctrico, una resistencia o una cosa para medir el signal resultante. Y ahora, bien abstracto, vamos a hacer como algunos ejemplos en la lubricación hidrodinámica, donde tenemos la separación. En negro ustedes tienen como el signal que estamos poniendo en el sistema, como un signal rectángulo, y en rojo tenemos como el signal resultante. El signal resultante es cero, claro, porque no tenemos contacto, por eso no tenemos ninguna conductividad, y por eso no tenemos un signal eléctrico. En la lubricación límite, claro, tenemos como el signal full, de hecho, y en la lubricación mixta tenemos fluctuaciones entre cero y el máximo del signal eléctrico, y por eso tenemos la lubricación mixta. Eso también se puede calcular como con ese tipo de integración como valores. Esos valores es básicamente la información, qué cantidad de las superficies está en contacto y qué cantidad tiene como una cierta cantidad de aceite. Y claro, así se puede calcular, claro, en la lubricación hidrodinámica tenemos como 0% de las superficies están en contacto y, por ejemplo, en la lubricación mixta solamente 45%, como casi la mitad está en contacto y la otra mitad tiene como una capa de un aceite. Acá tenemos como el mismo coeficiente de fricción, el mismo diagrama. Alrededor tenemos como alrededor de 1000 ciclos tenemos el momento significativo del coeficiente de fricción. Ahora se puede usar como el setup eléctrico. Inicialmente tenemos ese resultado, lubricación mixta, pero con el tiempo estamos aumentando el signal rojo. Eso significa estamos cambiando como el porcentaje de las superficies en contacto. Tenemos más superficies en contacto y menos aceite que está funcionando. Y al final, después del aumento, tenemos el signal como en lubricación límite.
y no tenemos ningún efecto del aceite. Eso se puede también usar en la industria para monitorear como sus procesos experimentales. Y claro, siempre o muchas veces ustedes tienen como un proceso que tiene un cierto desgaste con el tiempo y ustedes necesitan saber cuál es el tiempo, el punto crítico donde tengo que cambiar, por ejemplo, el equipo, el componente, para evitar como una falla más grande. Y ese tipo de setup para monitorear las propiedades en tiempo real permite como ese tipo de información. Tengo un otro tiempo, pero no tengo mucho más tiempo. También estamos trabajando en la migración de lubricante. Ese es como un efecto que tiene una conexión a 80 a 90% de fallas mecánicas porque tenemos como un flujo de aceite de áreas más calientes a más frías y por eso tenemos como una cantidad de aceite insuficiente en el contacto tribológico donde necesitamos como el aceite. Una cosa súper importante porque también tiene como la conexión a muchos componentes mecánicos y también estamos trabajando en eso. Si ustedes necesitan más informaciones relacionadas con ese tema, siempre se pueden contactarme, ningún problema. Así, muchas gracias por su amable atención. Si ustedes tienen más preguntas, ustedes pueden encontrar como mi información personal y también mi email en la primera diapositiva acá en el contacto a rosenkranz@ing.uchile.cl. Muchas gracias por su atención y sería un placer trabajar con ustedes. Muchas gracias.